Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Cada nación necesita defender su territorio de ataques enemigos. Las naciones generalmente tienen algo que se llama Departamento de Defensa y el propósito es proteger la seguridad de sus ciudadanos. El Departamento de Defensa está mirando todo el tiempo, pendiente si hay ataques de enemigos, si hay enemigos de la nación que desean destruir a la ciudadanía. Y cuando encuentran alguno de estos ataques o planificación de ataques, entonces actúan para defender a aquellos que están bajo su cuidado. Yo creo que Pablo bien pudo haber sido llamado el jefe del departamento de defensa de la iglesia, porque este hombre siempre estaba defendiendo la iglesia de Cristo Jesús, el evangelio de nuestro Salvador Jesús. El evangelio ha sido atacado desde el primer momento que empezó a ser predicado, desde que la iglesia comenzó. Ahí en Hechos capítulo 2 leemos cómo empezó la iglesia. El Espíritu Santo vino después, obviamente, de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. El Espíritu Santo vino sobre los creyentes, 120 que estaban reunidos orando, y la iglesia comenzó, se convirtieron 3,000 personas. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos que cada día Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Y los ataques al evangelio, los ataques a la iglesia comenzaron desde ese mismo momento. Aquí en Gálatas, Pablo nos presenta una defensa que él hace del evangelio. Pablo nos narra una situación en la que él tuvo que actuar para defender el evangelio. Y así se llama este sermón, este es el título del sermón, una defensa del evangelio. El domingo pasado escuchamos la defensa de un apóstol, ahora escucharemos una defensa del evangelio que este mismo apóstol hizo para proteger el evangelio, que es un mensaje valioso. El mensaje más importante del universo es el mensaje del evangelio. Dios creó todo lo que existe, incluso a los seres humanos, pero los seres humanos decidimos rebelarnos contra Él. Por nuestra desobediencia merecemos el castigo eterno de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a Jesucristo para que Jesucristo muriera en la cruz, pagara el precio de los pecados de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Ese es el evangelio y Pablo estaba defendiendo ese evangelio. Dios salva solo por su gracia, sin las obras. Sin las obras. Y en este inicio de la iglesia, en el primer siglo, hubo un grupo de hombres llamados los judaizantes. ¿Quiénes eran estos hombres? Ya los pastores han estado hablando anteriormente de ellos. Los judaizantes eran un grupo de hombres que se dedicaban a enseñar que la salvación era a través de Jesús, más las obras de la ley. Jesús más el cumplimiento de algunas leyes del Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo se dedicó a defender de varios ataques el evangelio, pero también especialmente de los judaizantes. En Hechos 15 nosotros leemos acerca del primer concilio de la iglesia. Un concilio es una reunión de la iglesia para decidir temas teológicos. Tenemos muchos concilios a lo largo de la historia, pero el primer concilio fue el concilio de Jerusalén, porque habían contiendas, conflictos. Pablo, por un lado, con Bernabé y con otros, defendía el evangelio solo por la gracia de Dios, sin las obras de la ley. Los judaizantes decían, si los no judíos quieren ser creyentes, tienen que circuncidarse, están obligados a pasar por estos ritos del Antiguo Testamento. Está bien Jesús, decían ellos, pero a Jesús se le tiene que añadir la circuncisión, el guardar algunas fiestas y ritos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando estos dos grupos chocaron, se convocó al concilio en Jerusalén y está ahí en Hechos 15. ¿Qué era lo que predicaban estos hombres? Hechos 15:1 dice que
Algunos enseñaban diciendo, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Si a ti te dicen, si tú no haces esto, no puedes ser salvo, y esto no es arrepentimiento y fe, tú estás escuchando otra cosa que no es el Evangelio. Porque el Evangelio es la salvación sin obras por la pura gracia de Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros? Dios nos manda que nos arrepintamos de nuestro pecado, le demos la espalda a nuestro pecado y recibamos con manos vacías, sin obras, el regalo de Dios. En fe, creer en la obra de Cristo Jesús. Pablo entonces, en Gálatas capítulo 1, que el pastor Mario nos predicó el domingo pasado, capítulo 1, versículos 11 al 24, Pablo defiende su apostolado, porque si su apostolado, si su ministerio, si su llamado por Cristo está en duda, el mensaje que él predica también está en duda. Y aquí, en Gálatas 2, 1 al 10, Pablo ya no sigue defendiendo su apostolado, sino que más bien ahora nos narra la historia de cómo él se presentó delante de los líderes de la iglesia en Jerusalén para defender el evangelio. Entonces, es una escena que yo quiero que sigamos paso a paso. En primer lugar, mira conmigo en esta escena de esta defensa del evangelio, los defensores del evangelio. En primer lugar, los defensores del evangelio. Recuerda, Pablo está narrando una situación que sucedió años atrás. Y para defender el evangelio, él explica algunas cosas que son importantes, que los judaizantes tenían que escuchar, porque las iglesias de Galacia, los Gálatas, a quien Pablo escribe esta carta, esas iglesias estaban infectadas de judaizantes. Ya escuchamos en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. En otras palabras, muchos hermanos, muchas personas de la iglesia de Galacia estaban escuchando a los judaizantes y estaban participando de todos estos ritos judíos para ganar la salvación. Entonces Pablo está escribiendo esta carta para decirles a ellos, no, ese no es el evangelio. Entonces, veamos en primer lugar en esta escena que Pablo nos presenta los defensores del evangelio. Versículo 1. Después, pasados 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Después de su conversión, Pablo fue varias veces a Jerusalén. Al menos 4 podemos contar. Depende de la narración, cómo interpretas la narración del libro de Hechos con lo que Pablo nos dice aquí en Gálatas. Y estas visitas a Jerusalén fueron por diferentes motivos. En Gálatas 1, específicamente en el versículo 18, Pablo dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En otras palabras, Pablo ya había estado en Jerusalén, ya había visto a Pedro, que era líder de la iglesia en Jerusalén, el apóstol Pedro, el discípulo del Señor Jesucristo. Pero aquí, dice en el versículo 1 del capítulo 2, ya pasaron 14 años de esa primera visita. Y aquí iba acompañado en este viaje que Pablo nos está narrando por 2 hermanos, Bernabé y Tito, que eran sus compañeros de ministerio. Y en el versículo 2 dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El propósito de este viaje específico de Pablo a Jerusalén fue hablar con, aquí dice, los que tenían cierta reputación. Pablo está usando esta frase y la usa 4 veces en este pasaje para referirse a Pedro, Jacobo y Juan. Ahí está en el versículo 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran los considerados como columnas, los que tenían cierta reputación.
Pedro, Jacobo y Juan, estos hombres tenían que escuchar de los labios de Pablo cuál era el evangelio que Pablo estaba predicando, porque habían falsos creyentes, falsos maestros, falsos hermanos que estaban acusando a Pablo de predicar un evangelio diferente al de los apóstoles. Entonces, Pablo dice, yo decidí ir a Jerusalén para platicar con ellos, pero no fue que ellos me convocaron a mí, llamándome para que yo explicara qué era lo que estaba predicando. No, Pablo dice, subí según una revelación. En otras palabras, fue Dios quien le mostró la necesidad de ir a Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén no lo convocaron para una reunión. Y Pablo dice, estos hermanos que tenían cierta reputación me escucharon explicar el evangelio. Dice Pablo, yo les expuse en privado el evangelio que predico entre los gentiles. Los judaizantes estaban haciendo algo interesante. Los judaizantes estaban poniendo a Pablo en una categoría diferente, como menospreciándolo. Los judaizantes hablaban de Pedro, Jacobo y Juan en Jerusalén como los de reputación y menospreciaban a Pablo. Entonces Pablo sale a la defensa del evangelio diciendo, yo fui con estos que ustedes dicen que tienen reputación. Yo fui con estos que ustedes dicen que sí son los que deben ser escuchados, o como dirían mis amigos mexicanos, los meros meros, o como dirían mis amigos puertorriqueños, los cangrimanes, son estos de allá de la iglesia de Jerusalén. No tú, Pablo, no, tú no sirves, tú eres un apóstol menor, tu mensaje es otro, tu mensaje es diferente. Pero Pablo dice, yo fui y hablé con ellos. Yo hablé con ellos porque, y aquí lo dice en el pasaje, versículo 2, para no correr o haber corrido en vano. Es mucho el trabajo que se ha hecho plantando iglesias por todo el mundo gentil. Y yo no quiero que por alguna diferencia de mensaje que haya entre mi persona y Pedro, Jacobo y Juan, los de reputación, en Jerusalén, yo no quiero que por alguna diferencia de mensaje todo ese trabajo haya sido en vano. Entonces, dice Pablo, yo decidí ir a hablar con ellos. Yo decidí ir a hablar con ellos. Quería saber, en otras palabras, Pablo está diciendo, quería saber, comprobar, confirmar, asegurarme que estamos en la misma página, en el mismo canal, empujando el auto en la misma dirección. Entonces, Pablo empezó a escuchar que los judaizantes estaban poniéndolo en guerra con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Como que si los líderes en la iglesia de Jerusalén sí predicaban el evangelio correcto y Pablo no. Y aquí hay una aplicación muy importante para nosotros, mis amados hermanos. Todos los falsos maestros que se infiltran a las iglesias comienzan a causar división dentro de las iglesias. Ellos comienzan a poner a unos líderes en contra de otros. Ellos empiezan a poner a unos pastores en contra de otros. Este es el modo de operaciones de los falsos maestros, de los falsos hermanos. Yo creo que su lema favorito es aquel lema romano, ¿no es cierto? Muy famoso, divide y vencerás. Los falsos maestros quieren poder, quieren autoridad, quieren posiciones de notoriedad. Los falsos maestros quieren fama, aplausos. Entonces empiezan a poner a unos a otros en división para que se abra un hueco y ellos puedan tener lo que quieren. Yo lo he visto con mis propios ojos, mis amados hermanos, en iglesias locales, cuando falsos cristianos entran y empiezan a ganarse la confianza de unos líderes y a ponerlos en contra de otros. Les hablan bonito, les hablan al oído, les empiezan a generar afecto y confianza y luego
empiezan a generar división unos contra otros dentro de la iglesia. Amados hermanos, con todo el corazón les ruego que obedezcamos Efesios capítulo 4, versículo 3. Guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como nos dice el apóstol Pablo ahí en su carta a los Efesios. No permitas que tu boca hable mal de otros hermanos, que pongas a un pastor contra otro. No permitas ni en lo privado con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, estas conversaciones que ponen a unos contra otros en la iglesia local. Hermanos, este es el modo de operación de los falsos maestros, de los falsos hermanos. La división, el causar pleito entre unos y otros. Cuando alguien venga contigo, que sucederá, te lo aseguro, cuando alguien venga contigo y te diga cosas malas de cierto pastor o de cierto hermano, ¿sabes cómo está actuando él? Él está actuando como Absalón. Absalón quería quitarle el reino a David, su padre, y Absalón fue y se puso en la puerta de la entrada a la ciudad, y cada persona que venía hablaba con Absalón, el hijo del rey, por supuesto, y Absalón empezaba a quejarse. Qué mal lo están haciendo el rey y sus consejeros, qué mal están dirigiendo el país. Y él decía, si tan solo yo fuera rey, si a mí me dieran la oportunidad, yo arreglaría todos estos problemas que ustedes tienen. Y Absalón terminó mal, porque todo aquel que divide una iglesia termina mal. Todo aquel que divide la obra de Dios termina mal. Todo aquel que divide a los siervos de Dios termina mal. Amado hermano, no hablemos mal los unos de los otros. Si tienes algo contra tu hermano, si quieres decirle algo a tus pastores, habla. Habla con nosotros. Como pastores estamos obligados a escucharte y lo haremos con todo el deseo de crecer, seguir madurando en nuestro trabajo, seguir creciendo como pastores que están bajo la autoridad de Cristo. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso, no dice el hombre sabio, dice el hombre perverso. Levanta contienda, y el chismoso, que es lo mismo que el perverso, aparta a los mejores amigos. No seas ese perverso, no seas esa perversa. No actúes como un falso cristiano, como un falso hermano. Recordemos que Pablo nos está narrando una escena aquí. Y en primer lugar vimos los defensores del evangelio, ¿no es cierto? Pablo, Bernabé y Tito, que llegan a Jerusalén para hablar, para exponer el mensaje del evangelio. Pero en segundo lugar veamos un testimonio de la obra del evangelio, un testimonio de la obra del evangelio. Mira conmigo el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo no es ningún bobo. Pablo llevó a Tito, pero no solo para que fuera compañero, como para no ir solo en el viaje. No, Pablo llevó a Tito y no llevó a Timoteo, no llevó a ningún otro hermano específicamente, sino a Tito, y lo menciona aquí, llevé a Tito, porque Tito era un gentil convertido al evangelio. Entonces, Tito, si él era gentil, no era circuncidado. La circuncisión es una cirugía menor que se realiza en el pene del hombre, que es cortarle su prepucio, su piel que está ahí, y entonces ese era un rito, y nosotros ya lo hemos escuchado en las series de sermones de Gálatas, era un rito que los judíos practicaban desde Génesis 17. Desde Génesis 17, Dios mandó a los judíos a circuncidar a todo varón a los 8 días de nacido, como una señal del pacto. Abraham ya era salvo, y este es el argumento de Pablo en Romanos. Abraham fue salvo antes de ser circuncidado.
Su fe le fue contada por justicia, Génesis 12, y fue circuncidado en Génesis 17, años después de ser salvo. La circuncisión no salva a nadie. Y ese es el argumento de Pablo. ¿Por qué? Porque muchas personas judías en el tiempo de Pablo creían que una persona tenía que ser circuncidada para ser salva. Entonces Pablo trajo a Tito. Tito era gentil, había sido alcanzado por la gracia de Dios, transformado por el poder del evangelio y ahora era un siervo de Cristo Jesús. Pastoreaba iglesias, acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros y era un enviado apostólico, un comisionado apostólico. Pablo les presenta a Tito a los hermanos como diciéndoles: miren, aquí está un hombre que no es circuncidado y sí es salvo. Aquí está un pastor, un siervo de Cristo, un compañero mío de ministerio que no es circuncidado, pero sí es salvo. Pablo está actuando con mucha sabiduría aquí. Pablo no es bobo. Para defender el evangelio, tú no puedes estar medio dormido. No, tú tienes que estar alerta. Tú tienes, para defender el evangelio, que estar despierto, que estar pensando qué argumentos pueden servir para defender el evangelio. Si en Jerusalén, argumenta Pablo aquí en Gálatas 2, no obligaron a Tito a circuncidarse, aun cuando estuvimos con Pedro, Jacobo y Juan, ¿cómo ustedes, les dice Pablo a los judaizantes, están diciendo por todo Galacia, que era una región bastante grande, en todas estas iglesias, que es necesario circuncidarse? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están diciendo eso? Y los falsos maestros decían que allá en Jerusalén mandaban a decir que para ser salvos tenían que circuncidarse. La salvación es solamente por la gracia de Dios, solamente por medio de la fe en Jesucristo, solamente por el poder de la palabra obrando en el corazón del pecador y solamente para la gloria de Dios. Nadie jamás puede añadir nada a la salvación. Y Tito fue salvo sin circuncidarse, porque la salvación no es por circuncidarse o cualquier otra obra. La salvación es por fe en Jesús, abrazar la obra redentora de Jesús. Por supuesto, amados hermanos, hoy en día muy pocas personas, muy pocas personas están diciendo que los hombres para ser salvos tienen que circuncidarse. Pero hay muchísimos que están diciendo que para ser salvos tienes que practicar los sacramentos de la Iglesia Católica Romana. Para ser salvos tienes que ser bautizado o ser una buena persona o tener una experiencia carismática o participar de la misa o participar de la Santa Cena o ser miembro de esta iglesia o aquella. Amado hermano, cuando tú escuches, si quieres ser salvo, está bien, cree en Jesús y también añade esto. Tú estás escuchando otra cosa que no es el evangelio. Entonces, yo te digo, no, la salvación no viene porque eres una buena persona. La salvación no la recibes porque hiciste las cosas correctas en el momento correcto para conseguirla. La salvación no es un pago que Dios te da porque tú has sido una buena persona, como diciéndote, mira, te portaste bien, aquí está tu salvación, te recompenso. No, la salvación es una obra de la gracia de Dios que recibimos nosotros por fe. No depende de nuestros méritos. Si tú estás confiando en tus buenas obras, en que eres una buena persona, decente, moral, generalmente no has cometido pecados graves, serios. Yo te digo, si tú estás confiando en tus obras para estar bien delante de Dios, para ser aprobado delante de Dios, eso se llama legalismo y el legalismo no lleva a Dios, más bien te aleja de Dios. Entonces yo te ruego hoy que te arrepientas de tu pecado, creas en Jesús, te arrepientas de tu confianza en tus obras y de tu incredulidad, que aplastes tu orgullo y creas en Jesús.
porque no es por ti, no es por lo que tú haces, es por lo que Cristo hizo. Ahora, también quiero hablarles a aquellos que están deteniéndose de venir a Jesús, porque tienen tantas malas obras, tienen tanta maldad, tantos pecados tan serios, tan graves, tan malos, tan sucios, que creen que es demasiado para ser perdonados. Que Dios perdona, pero a otra gente que es menos mala. Yo te quiero llamar a ti, yo te quiero rogar a ti. Ven a Cristo hoy, porque no se trata de qué tan buen pecador eres. Entonces, si eres un buen pecador, no tan malo, Cristo te recibe. No, ven a Cristo. Cristo es un gran salvador para grandes pecadores. Te repito lo que Pablo dijo en Romanos 5:20. Cuando el pecado abundó, quizá esa sea tu vida hoy. El pecado está abundando. Sobreabundó la gracia. Dios perdona a grandes pecadores por la obra de Cristo. Ven a Él hoy. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús para la salvación de tu alma. Volvamos a la escena. Pablo nos mencionó ya los defensores del Evangelio, un testimonio de la obra del Evangelio. Y ahora veamos, en tercer lugar, mis amados hermanos, los enemigos del Evangelio. Los enemigos del Evangelio. Mira el versículo 4. Dice así el apóstol Pablo. Y esto de que Tito no fue circuncidado, no fue obligado a ser circuncidado, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Los estudiosos, un detalle muy importante para que entendamos quizá un poco más profundamente este pasaje. Los estudiosos del idioma griego, el idioma en el que se escribió originalmente la Biblia, dicen que el versículo 4 es muy difícil de traducir porque está compuesto de frases incompletas. Es como si Pablo estaba escribiendo y de tanta ansiedad que él sentía en su corazón, de tanta tristeza que él sentía en su alma, de tanto dolor que él sentía en su alma, de tanto enojo santo que él sentía en su corazón, al recordar a estos falsos hermanos, él escribió con tanta pasión que sus oraciones eran hasta incompletas, como que empezaba a escribir algo y ahí su interior se revolvía al ver que habían falsos maestros engañando a sus hermanos de la iglesia local, a aquellos que él había predicado el evangelio. En Filipenses, que nosotros acabamos de estudiar hace poco, dice Pablo, cuando menciona a los falsos maestros que estaban engañando a muchos, lo digo con lágrimas. Pablo lloraba porque había cristianos siendo engañados. Le dolía a él en lo profundo de su corazón. Y este versículo 4 es evidencia de ello. Es evidencia de ello. Pablo no era indiferente cuando cristianos eran engañados. Pablo dice que estos eran falsos hermanos. Esta palabra es muy interesante. Pseudo hermanos. Pseudo hermanos. Engañosos, mentirosos. Se hacían pasar por cristianos, pero no lo eran. Como esa ropa que tiene la figurita, pero tú la ves y te engaña al principio, pero después la metes en la lavadora y en la secadora y sale una camisa para un chihuahuita y tú dices, me engañaron. Me engañaron, como esos tenis que tienen la figurita, la marca, y tú los ves, los compras, y después de usarlos 3 veces para ir a correr, la suela se le cayó, y tú dices, me engañaron, estos no eran la marca original, no eran genuinos. Bueno, así eran estos
falsos, hermanos, engañadores, mentirosos. Y Pablo dice que estos falsos hermanos se introducían a escondidas, entraban para espiar la libertad de los cristianos, la libertad de los que están en Cristo. Pablo usa 3 palabras para referirse al modo de operación de estos falsos maestros. La primera es introducidos a escondidas. Una sola palabra en el idioma griego, 3 palabras en español. La idea es una conspiración. Pablo está usando un lenguaje, mis amados hermanos, de espionaje político y militar. En otras palabras, si a ti te gustan las películas de espionaje, estas películas de militares que quizá pierden la memoria y antes de perder la memoria fueron espías, si a ti te gusta, entonces este texto está escrito en tu lenguaje. Estos hombres falsos maestros se introducían a escondidas. La idea es una conspiración, una trama secreta planeada por los enemigos del evangelio. Estos no están actuando a ver cómo sale. Estos tienen un plan predeterminado. Son informantes, agentes plantados deliberadamente para descubrir información confidencial. Y estos falsos hermanos introducidos a escondidas entraban. Esta palabra habla de infiltrados. Es una actividad secreta. Se hacen pasar por ellos para después pasar información importante a sus jefes, a sus líderes. Sus propósitos son horribles, son malos, son perversos. Entraban, dice, para espiar. Esa es otra palabra, el espionaje. Habla de investigar secretamente para destruir con el propósito de destruir a escondidas. Pablo dice que estos hombres querían quitarles a los creyentes, a los que estaban en Cristo, quitarles su libertad, reducirlos a esclavitud. Cuando una persona es salva por Cristo, es hecha libre. Nosotros cantamos en la iglesia: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación. En lugar de condenación, ¿qué hay? Hay libertad. Rompió mis cadenas, Cristo me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Es precioso vivir libre. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. La culpa la llevamos a la cruz. Ya no vivimos acusados por el pecado no perdonado en nuestras vidas. Vivimos libres. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero estos falsos hermanos querían traer a los Gálatas a la esclavitud otra vez. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud de la ley. Esa esclavitud de estar pensando: ¿será suficiente lo que yo he hecho para ser salvo? ¿Será suficiente? ¿Me aceptará Dios algún día? ¿Será suficiente estas buenas obras que estoy haciendo? Trato de ser buena persona, trato de ser buena mamá, buen papá, buen hijo, trato de ser buen pastor, trato de ser buen líder, buen siervo en la iglesia. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente? Esa es una esclavitud, eso es horrible. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. ¿Descansar de qué? Descansar de esa vida de que está tratando de ganar la salvación. Esa es una vida miserable. Esa es una vida miserable. Si no, pregúntale a los testigos de Jehová, si no, pregúntale a los mormones, si no, pregúntale a los musulmanes. Esa es una vida miserable. En Cristo hay libertad, pero los falsos hermanos querían quitarles la libertad que hay en Cristo a los Gálatas, al Pablo, a sus hermanos y hermanas en Cristo y volver a la esclavitud de la ley, una esclavitud que te tiene bajo maldición, porque si tratas de ser salvo por cumplir la ley, nunca lo logras, entonces estás ahí dando vueltas en una situación de vida espiritual con Dios que nunca será resuelta.
Porque la salvación no es por obras, sino por la obra de Cristo. No es por méritos personales, es por los méritos de Jesús. Dios te acepta, no un poquito, esperando a ver qué vas a hacer. Dios te acepta totalmente, completamente. Ya no hay ninguna condenación, Romanos, capítulo 5, para los que están en Cristo. Romanos, capítulo 5 dice que somos justificados, pues, por la fe. Justificados. Ya no hay nada que nos condena. Romanos 8:1, ya no hay condenación. Esa es la vida de libertad. Esa es la vida que Dios tiene para los que son suyos. Entonces, ¿cómo respondió Pablo a estos infiltrados, a estos falsos maestros? Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dijo, no cedimos ni un centímetro a esta gente. No les dimos oportunidad. Ellos decían que Tito se circuncide. Nosotros dijimos, no, de ninguna manera. Y aquí hay una gran aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Pastor John MacArthur escribe lo siguiente, presta atención, escucha. Siempre que la buena semilla de la verdad de Dios es sembrada en cualquier lugar, Satanás estará ahí para sembrar su semilla de falsedad. Así como hubieron falsos hermanos en Galacia, en esta región, en estas iglesias, así hay falsos hermanos en Tampa, Florida. Y nosotros tenemos que estar alertas, atentos, porque ellos están deseando como espías destruir a la iglesia, hacerla pedazos a la iglesia. Tenemos que vigilar siempre, mantenernos, como nos dice todo el Nuevo Testamento, sobrios. Lee el Nuevo Testamento, mi amado hermano, y fíjate, cada vez que menciona, hay falsos maestros, cuidado con los falsos maestros, hay anticristos, no crean a todo espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, muchos serán engañados. Levanta todas tus luces de alerta, hermano. Estamos en una guerra. Esto no es un juego de parque de diversiones. Estamos en una guerra por el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y Pablo dijo de sí mismo, he peleado la buena batalla. No te duermas. Mantén tu discernimiento activo, mi amado hermano. Fíjate los falsos maestros. Ellos no eran lo que parecían. Si los mirabas, los escuchabas, como en los espías, ¿no es cierto?, de antaño. Parecían cristianos como tú, pero no lo eran. Ellos no eran obvios, evidentes en su trabajo de engaño. Ellos te hablaban lindo. Estos judaizantes te convencían con sus palabras. No eran escandalosos diciéndole a todo, yo vengo a enseñar falsedad aquí. No, eran sigilosos. Ellos tenían un plan maligno que lo llevaban paso a paso. ¿Y sabes qué? Fueron muy exitosos en las iglesias de Galacia. Amados hermanos, no creamos a todo espíritu, sino probemos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Vivir en un letargo, en un adormecimiento espiritual, no estar luchando en oración, no estar luchando en la palabra continuamente, no estar conociendo más y más el Evangelio, no te permitirá defender el Evangelio cuando éste esté bajo ataque. Porque, ¿sabes lo que pasa? Si estás adormecido, aletargado, lo que sucederá es que no te darás cuenta cuando el mensaje esté siendo atacado. Pablo vivió alerta y avanzó con valor para defender el Evangelio, que es el mensaje más importante del universo. Es el mensaje que toda persona, sin que se le añada nada, sin que se le quite nada, debe escuchar.
En esta escena de Gálatas 2, Pablo nos presentó primero a los defensores del Evangelio, nos presentó un testimonio de la obra del Evangelio, nos presentó a los enemigos del Evangelio. Ahora veamos, mis amados hermanos, la procedencia del Evangelio. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Los falsos maestros, como dije hace unos minutos, menospreciaban a Pablo. Ellos decían, los que tienen autoridad, los que tienen reputación son los de Jerusalén, no tú, no tú. Entonces Pablo les dice en un tono sarcástico, esos de reputación que ustedes dicen que son de reputación no me enseñaron nada nuevo. Y Pablo está repitiendo lo mismo que dijo en el capítulo 1, versículos 11 al 24, que los escuchamos el domingo pasado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? El mensaje yo lo recibí de Cristo. Esa es la procedencia del mensaje del Evangelio. Ellos nada nuevo me enseñaron. El punto de Pablo es el siguiente. Cristo escogió a Pedro, Jacobo y Juan. Y estos tres hombres, junto con otros, fueron discípulos de Jesús. Fueron apóstoles. Y Cristo también escogió a Pablo. Cristo también lo escogió a él. Ellos están llamados y capacitados, los cuatro, por el mismo Jesús. Y Pablo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Si caminaron con Jesús 3 años, si estuvieron sirviendo en la iglesia de Jerusalén antes de que yo me convirtiera, lo que fueron en otro tiempo, nada me importa. Esto no es despreciándolos, sino para hacer énfasis en lo siguiente. Dios no hace excepción de personas. En otras palabras, Dios me llamó a mí porque a Él le plació. A Él le plació llamarme. Él me encomendó el mensaje del Evangelio porque Él quiso. Y se lo encomendó a ellos también. Dios no hace excepción de personas. ¿Quién vino primero? ¿Quién vino después? ¿Quién caminó con Jesús? ¿Quién recibió revelación y caminó con Jesús después de que Jesús resucitó? Eso es cuestión de Dios y Él no hace excepción de personas. Dios hace lo que le da la gana en nuestro lenguaje de nuestros países. Dios hace lo que quiere. Dios hace siempre lo que quiere. Yo no soy menor que ellos. Yo no soy menos porque ellos hayan sido antes los que caminaron con Jesús en Galilea. Mi mensaje no es diferente al de ellos por eso. Es como Pablo demostrándoles, su argumento es débil. Su argumento de que mi mensaje no cuenta porque yo no soy como Pedro, Jacobo y Juan es débil, porque Cristo me lo encomendó a mí. La procedencia del mensaje viene de Cristo mismo. Ese es el punto de Pablo. Repito, Pablo no les está faltando el respeto a los apóstoles. Pablo no le está faltando el respeto a Pedro, Jacobo y Juan. Simplemente, Pablo está respondiendo a quienes menospreciaban su ministerio. Pedro, Jacobo, Juan y Pablo predicaban el mismo mensaje de salvación, habían sido llamados por el mismo Señor Jesucristo, solo que tenían 2 llamados diferentes. Y ahí dice, vieron, dice Pablo, que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. En otras palabras, yo tengo como tarea principal llevar el evangelio a las regiones fuera de Israel. Y Pedro tiene como tarea principal quedarse ministrando y llevando el evangelio en Israel. Esto es lo que Pablo está diciendo ahí. Y dice en el versículo 8, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El poder de Cristo que capacitó a Pedro
capacitó también a Pablo para llevar a cabo su ministerio. Los argumentos de los judaizantes estaban cayendo uno por uno a tierra, uno por uno a tierra. Podemos decir que Pablo obedeció las palabras de Dios a través de Pedro. Estén siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro nos dice eso, mis hermanos, y así como Pablo tenemos que estar preparados para argumentar con mansedumbre, con respeto, con amor a quienes nos preguntan por qué creemos en el Evangelio de la gracia de Dios. Ya vimos, mis hermanos, en esta escena de Gálatas en la cual Pablo defiende el Evangelio, los defensores del Evangelio, un testimonio de la obra del Evangelio, conocimos a los enemigos del Evangelio, ¿no es cierto? También, el punto anterior, vimos la procedencia del Evangelio, de Cristo mismo. Ahora, en quinto lugar, y para finalizar, veamos el encargo de predicar el Evangelio. Mira conmigo ahí en el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, pilares en la iglesia, personas muy importantes con mucha autoridad, dice la palabra del Señor, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Los falsos maestros estaban tratando de abrir una grieta en la relación entre Pedro, Jacobo y Juan, los hermanos en Jerusalén, y Pablo y todos sus colaboradores y hermanos en las regiones fuera de Jerusalén. Pero Pablo les dice, ustedes están perdiendo el tiempo porque Pedro, Jacobo y Juan, hace años nosotros nos dimos la mano derecha en señal de compañerismo. El darse la mano derecha en el Medio Oriente equivalía, dice un comentarista, a hacer un voto de amistad. Somos amigos, estamos en esto juntos. Y otro escritor explica, las columnas, Pedro, Jacobo y Juan, en Jerusalén, reconocieron a Pablo no solo como un predicador y maestro verdadero del Evangelio, sino también como un colega y socio amado en el servicio a Cristo. En otras palabras, Pedro, Jacobo y Juan dijeron, Pablo, nosotros estamos en el mismo bote, remando a la misma dirección, en el mismo canal, empujando el auto en la misma dirección. Nosotros estamos en la misma frecuencia, tenemos el mismo mensaje, llamados diferentes, uno a los gentiles, otro a los judíos, pero servimos al mismo Cristo y predicamos el mismo mensaje. Tenían campos diferentes, sigue diciendo este escritor, de servicio, ya que Pablo y Bernabé dirigieron su ministerio en especial a los gentiles y los líderes en Jerusalén a los hermanos de trasfondo judío, pero siempre proclamaron el mismo evangelio y sirvieron al mismo Señor en el poder del Espíritu Santo. Y aquí Pablo añade una nota muy importante. Al final, versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta es una nota histórica, mis amados hermanos. Jerusalén, cuando los cristianos empezaron a predicar el evangelio, ahí en Hechos capítulo 2, Jerusalén fue sacudida por el evangelio. Se convirtieron 3,000 personas el primer día y los siguientes días otros cuantos miles de personas. La iglesia creció exponencialmente de 120, un pequeño grupo de gente, a una multitud enorme de gente. Y muchas personas venían de fuera de Israel, de fuera de Jerusalén, y no regresaron a sus hogares, se quedaron en Jerusalén para ser parte de la iglesia. Y nos dice el libro de Hechos, ustedes recuerdan, que empezaron a vender las propiedades para poder compartir entre todos, para que todos tuvieran un lugar donde dormir, ropa que vestir y comida con que alimentarse. Además de eso, mis amados hermanos, en Jerusalén se desataron varias persecuciones y por la persecución a veces las personas no podían conseguir trabajos, no podían tener la libertad como un no creyente la tenía en ese tiempo. Entonces hubo mucha pobreza entre los cristianos de Jerusalén en los primeros años de la iglesia. Muchísima pobreza, pobreza extrema, mis amados hermanos. Y Pedro y los demás le dijeron a Pablo, Pablo, nosotros sabemos que tú estás llamado a predicar a los gentiles, pero no te olvides de nosotros.
¿Y Pablo qué hizo? Varias veces recogió ofrenda entre las iglesias que él plantó. Lee Corintios, por ejemplo, primera y segunda de Corintios. Ahí vas a ver mucha información acerca de estas ofrendas. Lee las cartas de Pablo, cómo él vivía recogiendo ofrendas y las traía a Jerusalén para los hermanos que tenían necesidad. En conclusión, ¿cuál es el llamado de este pasaje? Abraza el Evangelio, solo el Evangelio, sin las obras. Ven a Cristo hoy. No añadas nada al Evangelio y defiéndelo con todo tu ser, porque es el mensaje más importante del universo. Y solo el Evangelio, sin obras, salva pecadores, para que los pecadores puedan unirse en un solo cuerpo, ser presentados como esposa limpia, sin mancha a Cristo, para por siempre y siempre glorificar a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cómo nos enseñas de múltiples maneras a amar el Evangelio, a que nos duela que gente esté siendo engañada, Señor, por las mentiras de Satanás que ha plantado en todos lados del mundo. Señor, yo quiero hacer una oración especial por nuestra iglesia. Manténnos unidos, Padre. Danos ese espíritu de unidad, Señor. Si tenemos desacuerdos, que los tendremos, estoy seguro. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a no tener batallas de poder dentro de la iglesia. Danos espíritus humildes, corazón lleno de mansedumbre, lenguas que estén sometidas al control del Espíritu Santo, Señor. Une nuestra iglesia, une nuestros pastores, une nuestros líderes de ministerios. Únenos, Señor, en un solo sentir, en una sola dirección, abrazando juntos el Evangelio, proclamando juntos el Evangelio, defendiendo juntos el Evangelio. Danos unidad, Padre, que otros conozcan que somos tus discípulos porque tenemos amor unos por otros. Y si tenemos amor unos por otros, estaremos unidos, Señor. Y protege a nuestra iglesia de los falsos maestros. Protege a nuestra iglesia de los infiltrados, los falsos hermanos, que solo están ahí para hacer daño. Señor, no les permitas actuar, dividir la iglesia, dividir líderes, dividir pastores. Más bien, Señor, tráelos al arrepentimiento. Concédeles, regáleles arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Les amamos y les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un lindo resto de su domingo.